desde la fisiología de los dinosaurios hasta comportamientos inciertos. Bienvenido a Doctops. Estos son 10 misterios sobre dinosaurios que aún no se han resuelto. Número 10. Día versus noche. Algo que todavía no sabemos bien sobre los dinosaurios es que si eran activos por la mañana o la noche. La suposición es que esos depredadores, al igual que los leones, eran activos por la noche para aprovechar de la oscuridad y así facilitar el ataque a sus presas. Los investigadores sugieren que existieron dinosaurios que tenían mejor visión nocturna que otros, ya que en algunos se ha encontrado un hueso cartilaginoso en el ojo llamado anillo esclerótico. Este pequeño hueso servía de soporte y también permitía que más luz entre a sus ojos. La mayoría de los ejemplares en los que se han encontrado son los Velociraptors y Juravenators. Número 9. El primer dinosaurio. Argentinosaurus, Tyrannosaurus o Velociraptor, todos conocemos por al menos a un tipo de dinosaurio. Pero la pregunta es ¿cuál fue el primero? Hasta hace pocos años nadie tenía la menor idea, pero después investigadores en Tanzania descubrieron fósiles de un pequeño dinosaurio llamado Nyasasaurus. Tenía más o menos el tamaño de un perro promedio y se alimentaba de grandes insectos y roedores. Investigaciones recientes sugieren que vivió hace al menos 243 millones de años, que serían de 10 a 15 millones de años antes que cualquier otra especie de dinosaurio. Sin embargo, los científicos aún no pueden confirmar que ha sido el primero, ya que es posible que encuentren otros fósiles más antiguos. Número 8. El más grande. Casi todos conocemos cuáles fueron los dinosaurios más grandes, debido a los diferentes fósiles que se han encontrado. Sin embargo, debido a que la mayoría de fósiles han sido encontrados por partes y no en su totalidad, y el hecho de que varios dinosaurios llegaron a medir más de 30 metros, esto hace más difícil escoger un ganador. Por un tiempo se pensó que era el Supersaurus, pero después se descubrió el enorme Argentinosaurus, que llegó a medir casi 40 metros. Hasta que no se descubran más fósiles del resto de los enormes saurópodos, no sabremos decir con exactitud cuál fue el más grande. Número 7. El color. Siempre que nos muestran imágenes de dinosaurios, estas suelen aparecer con una gran variedad de colores, ya sea para camuflaje, apareamiento o para defenderse de otras criaturas. De hecho, el verdadero color de la mayoría de los dinosaurios sigue siendo un misterio, y se los han pintado con colores que se relacionan con los animales actuales. El Anchiornis es uno de los pocos dinosaurios en los que se ha encontrado color. Un equipo de científicos encontró melanosomas en sus plumas, y con eso se pudo determinar que era de color negro con una cabeza rojiza. En el 2016 pasó lo mismo con el Psittacosaurus, que es el único dinosaurio terrestre en el que se ha hallado color. Número 6. ¿Cómo cazaban? En la película de Jurassic Park, se puede ver a los feroces e inteligentes Velociraptors cazando en manadas. No obstante, según los paleontólogos, esta representación podría ser incorrecta. Después de todo, ¿cómo podríamos saber si en realidad cazaban en manadas, si lo más cercano a eso que se ha encontrado son conjuntos de huesos de Velociraptors y tiranosaurios? Esto nos podría decir que caminaban juntos, pero no necesariamente que cazaban en grupo. Número 5. Cuernos, pinchos y placas. Los cuernos del Triceratops, las placas en la espalda del Estegosauro y los pinchos del Anquilosauro definitivamente eran impresionantes, pero sabemos para qué servían. Podríamos pensar que servían para defenderse contra algún depredador, o también como algún tipo de sistema de enfriamiento para controlar la temperatura del cuerpo. Las investigaciones más recientes indican que lo más probable es que servían como métodos para reconocerse entre ellos y también para atraer a posibles parejas. Número 4. Apareamiento. Es obvio que todos los dinosaurios se apareaban, pero no tenemos verdadera evidencia de cómo lo hacían. Por muchos años, investigadores básicamente han tenido que adivinar y basarlo en el comportamiento de animales actuales. La única posible evidencia hallada en el 2016 es la de un científico llamado Martin Lockley de la Universidad de Colorado, que dijo haber descubierto un rito de apareamiento entre dinosaurios. En grandes rocas de más de 100 millones de años ubicadas en Dakota, encontró más de 50 surcos enormes abiertos en la tierra por zarpazos de patas con garras. Dijo que esas marcas antiguas son similares a las que realizan las aves actuales antes de aparearse. Número 3. Sangre fría o caliente.
Durante la época de los 70s, la pregunta más contenciosa sobre los dinosaurios eran si eran supercargados con sangre caliente o lo equivalente a enormes reptiles de sangre fría. 40 años más tarde, mucha de la fisiología de los dinosaurios sigue siendo un misterio. Hay ciertas teorías que hablan sobre la estructura y el crecimiento de sus huesos que sugieren que eran animales activos de sangre caliente, pero por otro lado, se piensa más bien que eran mesotérmicos, que sería la combinación entre sangre fría y caliente. Número 2. Familias. Muchos reptiles como las lagartijas y las tortugas se limitan a poner sus huevos y después los abandonan a su suerte. Como los dinosaurios son de la misma clase, sería lógico suponer que ellos hacían lo mismo. No obstante, los investigadores no están totalmente seguros, ya que solo pueden basarse en fósiles como fuente de información. El hecho de que se han hallado fósiles de adultos rodeados de otros mucho más pequeños podría sugerir que ciertos dinosaurios sí vivían en unidades familiares y que las hembras cuidaban de sus crías. Número 1. Extinción. Hace muchos años, se creía que los dinosaurios se habían extinto por una falta de adaptación a los ecosistemas cambiantes y que su evolución se había deteriorado con el tiempo. Después surgió la teoría más conocida, que habla sobre un enorme asteroide. La mayoría de los indicios sugieren que un bólido de entre 5 y 15 kilómetros de diámetro impactó con la Tierra cerca de la península de Yucatán. Esto creó el cráter de Chicxulub, que mide 170 kilómetros de diámetro. Se piensa que a partir de ese momento se desencadenó la extinción masiva.